sale esta noticia del régimen que está tratando de engañar a la gente It's always the same. de que ganaron en el juicio. Y además ya tienen un reconocimiento internacional que revistas como Financial Times ya está diciendo que Cuba se esmera y todo ese aire frito. Vamos a decirle en realidad cuál es la consecuencia de lo que pasó en el juicio. Es difícil para nosotros decir lo que pasó en el juicio porque ya lo dijimos antes que pasara porque leímos. Entonces, como nosotros leímos y estudiamos lo que era público de juicio, pues nosotros aquí le adelantamos unos días antes o el mismo día salió el video, el resumen de todo lo que estaba pasando en Londres ese día 23 de enero. Lo anunciamos desde diciembre que iba a pasar, cuando poca gente lo sabía, pero después lo dijimos cuando estaba pasando. Y ya eso era basado en las declaraciones que están por escritas, porque tanto la defensa como demandante tienen que presentar escritos para que sustenten su participación en el juicio, en el tribunal. Así que todo eso era público. Cuando se hizo público tuvimos acceso y dimos todos los datos. Busquen ese video para que vean que lo que después se publicó como que pasó, nosotros lo habíamos publicado como que iba a pasar, porque es lo que se iba a leer, es lo que se iba a discutir. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es ver cuáles son las consecuencias reales, no las que el régimen quiere que tú creas. Ponte ahí, George, yo quiero que tú pongas lo que esta gente dice en el noticiero nacional para que los cubanos consuman esa doctrina y esa mentira, pero que nos toca a nosotros, con argumento y con información verificable, desmontársela. Póntelo ahí, George. El Financial Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo en el área de la economía, las finanzas y los negocios internacionales, publica declaraciones del ministro cubano de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, y del viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, a propósito del juicio en la Corte Británica sobre el reclamo del pago de una deuda cubana por un fondo buitre asentado en Islas Caimán. El texto destaca las declaraciones de Silvera Martínez, quien sostiene: la posición de nuestro país es que reconocemos nuestras deudas legítimas y nuestros acreedores legítimos. Nuestra posición es primeramente reconocerlos, ser transparentes, hablar siempre con nuestros acreedores y buscar términos que sean mutuamente favorables para cumplir estas obligaciones. CRF no es nuestro acreedor y nunca lo ha sido porque no adquirieron esta deuda válidamente. Sostenemos que hubo un caso de corrupción probado en esta área. Por su parte, el vicetitular de Finanzas y Precios asegura que La Habana siempre estuvo lista para sostener las mejores negociaciones en aras de buscar los términos que se ajusten a las condiciones actuales de nuestra economía. En sus declaraciones puso de relieve las complejidades actuales de la economía nacional, en particular el endurecimiento sin precedentes de las medidas económicas de Estados Unidos contra Cuba bajo la administración Trump, cuestión que ha afectado gravemente la economía. Sin embargo, ratificando esa posición de reconocer las deudas que tiene nuestro gobierno, ha habido negociaciones importantes a nivel de empresas, instituciones y directamente entre bancos y con el gobierno también y con otros gobiernos soberanos, aseguró el viceministro primero de Finanzas y Precios. Primero, como cantan victoria como si eso fuera un apoyo, lo que hizo el Financial Times fue publicar lo que declaró el ministro. Esa es la postura del régimen. O sea, que eso no es que te están dando apoyo. Eso que es un periódico y ese es el problema. Ese es el problema de la flojera, ¿verdad? De publicar todo porque hay que ser imparcial, hay que dar voz, hay que dar voto. No, a la tiranía no se le da voz, porque es la mentira. Y contribuyes en aras a la libertad de expresión a promover precisamente quienes impiden la libertad de expresión y quienes reprimen, quienes meten preso a gente por ejercer la libertad de expresión. Entonces, pero bueno, más allá de lo que puede hacer el Financial Times, que lo hacen todos, sabe Dios cuánto, si le costó, qué favor pagaron, qué publicista los ayudó, qué abogado, qué político. Lo que publicaron fue la reacción o las opiniones de un ministro, del ministro, viceministro. Pero recuerden, ustedes pueden ir y seguramente George les va a poner en el chat el link de este video donde nosotros explicamos qué es lo que se iba a discutir, qué es lo que se iba a deliberar en este juicio del 23 de enero. Y cuando nosotros explicamos que se iba a deliberar, explicamos qué es lo que aludía, qué es lo que argumentaba o qué es lo que decía, cómo se defendía la tiranía cubana. Y tenía tres cosas. Primero, la jurisdicción territorial, que CFR, que no es un fondo buitre, que es un fondo de capital riesgo, es como se llama. Buitre son los Castro. Buitre es los comunistas del Partido Comunista de Cuba, no el CFR. CFR es un fondo
de capital riesgo. Entonces, y además que como bien lo dicen ahí, en inglés la sigla de CFR es Cuban Recovery Fund. Que claro que ya estamos investigando quiénes son y detrás de quién están, porque cuando viene a ver son hasta estos mismos delincuentes cobrándose ellos. O como dijimos también en el segundo video que hicimos sobre este tema, que seguro George también les pondrá el link, como dijimos también, el handicap que venía detrás de esto, porque si Cuba era condenada o si la tiranía era condenada como esperábamos, que se hiciera justicia y se condenara, eso también creaba un precedente para cuando Cuba fuera libre, los cubanos libres, tuviéramos que pagar los desastres que estos delincuentes han hecho, porque ya eso se comprometía como república. Pero ellos alegaban eso, alegaban primero, jurisdicción territorial, se desmontó porque Islas Caimán son parte de la comunidad británica, así que sí tiene jurisdicción en un tribunal de Londres. Se desmontó. Lo segundo era que el Banco Central o el Banco Nacional de Cuba no tenía calidad para ser demandado, o sea que ahí no había jurisdicción tampoco. CFR no tenía calidad para demandar una institución cubana porque desde años antes, de los años 90, no fungía como Banco Central de Cuba. Se desmontó también cuando precisamente con lo que ellos defendían, ellos aceptaban que en el momento que se contrajo la deuda, el Banco Nacional de Cuba era el Banco Central y lo tenía por decreto las funciones de Banco Central de la tiranía. Así que también se desmontó. ¿Con qué se han quedado? Pues tratando de explicar o tratando de argumentar que fue un proceso corrupto, que corrompieron a funcionarios cubanos, que dieron dinero, que hay gente preso por eso, pusieron al preso a hablar, le cayeron atrás a un asesor, se inventaron una novela que le puso dinero en un bolsillo, que le dijo esto te lo mandan los amigos, nada de eso se pudo argumentar y ahora depende de lo que considere el tribunal, pues cuál sería el fallo, que incluso hay una trampa para ellos, porque si bien es cierto que el tribunal puede demorar y tomarse todo el tiempo que le permitan las leyes británicas, no tengo esa precisión, sería bueno que los abogados estimaran, porque he escuchado a algunos juristas diciendo que puede tomarse el tiempo que quiera, pero no me hablan de tiempo y me gustaría que los técnicos, los que saben, los juristas, pues porque pongan, porque en derecho hay plazos fatales, en derecho hay plazos fatales, pero si tú no lo incidentas, pues a lo mejor protegiendo el derecho del demandado, pues hay forma de incidentar, no lo sé, ya ahora está para deliberar. Pero recuerden que que están deliberando para fallar, pero para fallar sobre la jurisdicción y sobre si CFR tiene calidad para demandar o no. No sobre el fallo de si tiene que pagar o no. Ese todavía es juicio a fondo. Pero he escuchado a juristas diciendo que incluso puede ser una trampa para la tiranía porque si demora más el fallo, también en la deliberación puede ser que ya tenga una sentencia de fondo o un fallo de fondo. O sea, que no solo sea, yo no sé si un tribunal puede fallar sobre algo que no se pidió, pero yo creo que la parte demandante como CFR no es que lo que está pidiendo es que le paguen, no que tiene jurisdicción o no. Así que si el juicio, si una demanda previa, como lo que fue, porque no era una demanda de fondo, o sea, perdón, no era una audiencia de fondo, era una audiencia previa a la audiencia de fondo. Si eso al final se convierte en que en fallos de fondo, pues puede salir ya sentenciado a favor de CFR una condena sobre la tiranía de que tiene que pagar. Eso, por supuesto, después se tendrá, ellos van a apelar y va a demorar, ellos van a incidentar todo lo posible, pero eso es la parte técnica que le toca más a un jurista, que le toca más a un abogado. Yo simplemente lo que estoy opinando sobre los pocos, los escasos conocimientos legales que tengo de derecho mercantil, porque esto es derecho mercantil y todo el que hace negocio tiene algo de derecho mercantil porque tiene que leer contratos, fajarse, que te demanden, demandar tú, caerle atrás al otro. Bueno, pero eso es la parte técnica. Ahora, en realidad, ¿cuál es la consecuencia para la tiranía de este juicio? Primero, que hay un precedente legal de que la tiranía es demandable. Tuvo que ir a un tribunal, aunque fuera a defenderse, pero tuvo que presentar pruebas, tuvo que llevar testigos. O sea, ya es parte de un proceso legal. Ya no es que Fidel se paraba y decía la deuda externa es impagable, porque el capitalismo es contrario, son ustedes los que me tienen que pagar a mí. Y descaradamente le decía al mundo que todo lo que se robó no lo iba a pagar. Ya no es así. Ya esa época acabó.
ya la tiranía va a tener que responder con sus activos, que además sí los tiene, porque a diferencia de la mayoría de los países del mundo, la tiranía cubana controla el 90% de la economía o más. Lo malo es que los activos que tiene compromete la prosperidad del cubano más aún, porque entonces tendrá que responder con propiedad que según su mismo sistema no es privada, sino es social. Así que quien va a pagar lo que se robó la tiranía siempre va a ser el pueblo de Cuba, todos nosotros. Eso estimula a mucha gente. Eso estimula a mucha gente. Si no, miren cómo salen a perseguir todos los demás clubes de acreedores del mundo. En Londres mismo hay un club de acreedores también. Y está el Club de París. Y busquen como cuando ellos tienen la capacidad legal de cobrar, como cobran y como someten a los países. Y como los países han tenido que sentarse, arrodillarse, pedir, reclamar, implorar para ver cómo pagan, porque lo sancionan. Y lo sancionan a nivel internacional. Ya la tiranía se puede sentar en un banquillo de acusados. Segunda consecuencia. Recuerden que ese juicio es de una demanda del 2020. ¿Verdad? Y que llevan hablando de eso varios años, que esta fue la primera audiencia. Pero recuerden que en ese mismo video que pusimos aquí, antes que pasara el juicio, nosotros les dijimos que eso era como la bengala, eso va adelante, ese es el explorador. Lo que viene atrás como mínimo, lo que viene atrás es el ICBC Standard Bank, que es un banco de capital chino o con acciones de chino y acciones de británico. Y ese banco tiene la custodia de unos 1.400 millones de dólares de compromiso de la tiranía con diferentes acreedores. Y ese banco ya puso una demanda para someter a la tiranía a que le pague en el 28 de mayo del 2021. O sea, un año después de esta. Así que el 23, a finales de 23 o principios de 24, también va a haber una audiencia de esto, ya no por 72 millones. Sino por 1.400 millones de dólares. Y esos 1.400 millones de dólares, vamos a ver cómo ellos van a defenderse de si también hubo corrupción. Así que o le muestran al mundo en la corrupción que se vive en el comunismo cubano de los Castro, o se someten, porque aunque los accionistas son chinos, yo personalmente, trabajando en Zona Franca, en Cuba, en Zona Franca Berroa, ahí había una firma extranjera. Bueno, ustedes saben la historia, los que no la conocen, también en el canal hay un video de cómo yo hice la firma extranjera. Espero que ahora no saquen mañana con que es mía y que yo la hice y no sé qué, porque tengo los vigilantes, los cederistas tan activos. Yo trabajando en Berroa, se hizo una reunión cuando se iba a dar el crédito chino y vinieron los chinos que iban a dar el crédito. Y cuando empezaron a hablar los funcionarios ahí de Berroa que para los niños, que la escuela, sencillamente el chino aquel dijo: mire, el agregado político vendrá otro día. Nosotros somos agregados comerciales. ¿Para qué quieres dinero? ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Cómo me lo vas a garantizar? ¿Y qué voy a ganar yo? De otros temas no hablamos. Esos son los chinos que le van a caer atrás a la tiranía y lo van a hacer pagar. Porque además se compromete su credibilidad para tener la custodia de otros activos y no van a perder su dinero. Para eso le regalan 100 millones como le regalaron otro día. Por un lado te mando a matar y te pillo 72 y por otro te regalo 100. Pero en política te regalo 100. Pero en negocio te hago que me pagues los 100. Porque tengo que tener la credibilidad mundial, porque si no se me cae China. Y si se me cae China, a mí que me importa Cuba. Cuba no es ni un barrio en China. 10 millones de cubanos para los chinos es menos que un barrio con 1.100 millones de habitantes. Así que la tienen fea, la tienen difícil. Esto abre una puerta que puede ser una avalancha de demandas legales contra la tiranía. Y a eso es a lo que le temen, porque está tan débil la defensa de echarle la culpa a un funcionario, demostrando la corrupción con la que vive la tiranía cubana, que veo extremadamente difícil que puedan tener una salida a corto plazo. Esto no significa que para cobrarle le quiten todo, o los ahoguen, o los cierren, o ellos dimitan, o vamos a ser libres. No, esto es un golpe al mentón, sí, no es un knockout. El knockout nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque también hay un proverbio chino que dice que si tú me debes 100,000 dólares, yo te tengo cogido, para no decir malas palabras. Pero si tú me debes 1 millón de dólares, tú me tienes cogido.
Así que todos los acreedores saben que al final la postura de la tiranía, aunque pierda, va a ser me tiro en el piso y cóbrame como pueda porque no tengo dinero para pagarte. Esa va a ser la postura de la tiranía. Y como va a ser eso, ¿qué te voy a cobrar? ¿Qué te voy a quitar? Tú no tienes nada que dar, tú te vas a esconder, te voy a caerte atrás por todo el mundo. Pero mínimo la presión de que ya no es el embargo, de que ya no es el imperialismo yanqui, de que ya no es el bloqueo asesino, la persecución y el embargo por mala paga, que será la versión internacional de los que no le hicieron caso a lo que le pasó con los americanos, porque toda esa gente hicieron negocio con Cuba sabiendo que Cuba no pagaba. Y toda esa gente viraron la espalda a reclamo de los norteamericanos que le quitaron sus propiedades, norteamericanos y cubanos. Y toda esa gente le creyeron al tirano, al mentiroso, al ladrón de Fidel Castro. Todos, porque ningún negocio de envergadura se hacía en Cuba sin pasar por alguien o por Fidel o por alguien muy cercano a él. Entonces ahora están viendo cómo cobrar y al final la tiranía se va a tirar en el piso, va a ser el muerto y va a ver cómo le paga. Todo eso está muy bien, pero legalmente, comercialmente, a nivel de credibilidad, se le cierran muchísimo las puertas para seguirle dando crédito. ¿Va a recibir crédito de Brasil? Sí, claro. A Honduras le va a mandar, le va a pedir maestro, claro que sí. México con López Obrador, pero encantado. Biden le va a abrir el banderín también, pero por otro lado va a tener más difícil para que sus aliados que siempre han hecho negocios lo sigan haciendo con ellos, al menos no públicamente. Y todo eso reduce su capacidad de subsistencia. Así que esa es la verdadera consecuencia de este juicio. No es que salten ellos diciendo por televisión que Financial Times está de acuerdo y que lo ha dicho. No. Le publicó un artículo del ministro. Pero la consecuencia real de juicio es que se abrió una caja de Pandora que puede provocar una avalancha de demandas, de persecución financiera contra la tiranía mala paga por parte de todo el que le debe, porque hay otro efecto, que eso se da a todas las escalas. Y es la misma avalancha por el temor. Cuando la gente escucha que a alguien le va mal y te debe dinero, la gente duerme en la puerta de ese, porque sabe que cuando alguien va a la quiebra, los únicos que cogen algo son los primeros que llegan. Así que si ahí la sensación es de que Cuba no le va a poder pagar a todo, como ya sabemos que va a tratar de hacer, pues todo el que Cuba le deba ya debe estar pensando cómo cobrar primero que el otro, porque si no se jode, no cobra. Y esa sensación de persecución que ya no podrá venderse, que es de los Estados Unidos, ni de la mafia de Miami, ni esa sensación de persecución del mundo entero contra la tiranía mala paga, y además gente engañada que va a tener presión por la oposición interna de cada país, porque van a cuestionar a los gobiernos que den los créditos. Pero ¿cómo tú le vas a dar un crédito a Cuba que todo el mundo le está cayendo atrás para que pague? Porque además los créditos los está dando con fondos públicos, con mis impuestos. Todo eso va a estar en contra de la tiranía y es un ambiente totalmente diferente al que tenían antes del juicio. Así que el juicio crea un precedente legal, el juicio abre una caja de Pandora, el juicio demuestra la verdadera relación entre todas esas potencias como China con Cuba, que una cosa es la política, la muela, el aire frito y otra cosa es el billete y los intereses. Y ahora lo que va a prevalecer es cúmpleme con mi billete, aunque yo te mande un regalito después por la izquierda y tú pongas en el periódico que China te regaló. China te regaló, pero el banco chino te cobró.